Vamos a... Vale, déjalo. Vale, este está. Buenas tardes, bienvenidos todos al webinar que vamos a realizar en conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia del 2023. Antes de empezar el webinar, agradeceríamos, por favor, para el buen funcionamiento de la sesión, comentaros que la vamos a grabar para poderla subir en las redes sociales y luego os agradeceríamos os mutarais en lo que es el micrófono y la imagen, ¿de acuerdo? Más que nada para que no interfiriera en todo el desarrollo del webinar. Y que no hubiera algún altercado en el sonido, porque a veces no nos damos cuenta que lo tenemos conectado y hay algún ruido ajeno. Habréis visto en pantalla que ha salido que entendíais que este webinar estabais de acuerdo en su grabación para poderlo subir a las redes sociales. Y a partir de ahora ya procedo pues veo que hay un dedo levantado, supongo que entiendo. Marga, Tomás, entiendo que estás de acuerdo en la grabación de la sesión. Bien, gracias. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar el webinar. Primero que todo, daros las gracias a todos por estar aquí con nosotros. Un día laboral a las 5 de la tarde, en cuanto ya sabemos que los fisioterapeutas somos personas muy ocupadas y que realmente trabajamos las 24 horas del día prácticamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a celebrar hoy el webinar conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia 2023, que va vinculado este año a lo que serían las artritis, ¿de acuerdo? ¿Cómo procederemos? En un primer lugar, os he dado la bienvenida. Continuará el ponente, que le daré pie de aquí un momentito, que es Jerónimo Fernández González, y proseguirá, cuando finalice Jerónimo, procederá María Eugenia Sánchez, que nos expondrá un poquito cómo está el Congreso Nacional que celebramos este año en Cáceres en noviembre del 2023. Para cualquier pregunta o duda que haya relacionado con el ponente que nos hablará sobre la consulta de atención primaria en fisioterapia de la artritis, el debate lo dejaríamos para el final, después de que finalizara María Eugenia hablando de lo que es el Congreso Nacional, ¿de acuerdo? Las preguntas las realizaremos por el chat, ¿de acuerdo? Y se irán contestando a medida que se vayan formulando las preguntas y a quien vayan dirigidas. En un principio, pueden estar tanto dirigidas a Jerónimo por la parte que nos va a dar su conferencia, como a María Eugenia vinculada con el Congreso. Por lo tanto, doy pie a que pueda exponer ya Jerónimo Fernández González, fisioterapeuta, coordinador del proyecto de consulta de fisioterapia en atención primaria del Servicio Nacional de Salud Canario, y además es miembro de la estrategia del impulso de la atención primaria también del Servicio Nacional de Salud Canario. El título de su webinar va a ser Artritis, consulta de fisioterapia en atención primaria. Muchas gracias, Jerónimo. Adelante. Buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, voy a ir empezando a compartir la pantalla, más que nada para poder ir avanzando. A ver si me deja. Creo que pueden ver la presentación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir si la estamos viendo? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Vale, gracias. Sí, gracias, Jerónimo. Vale, buenas tardes a todos. Como dije antes, por supuesto, primero agradecer la invitación desde la filial de la Asociación Española de Fisioterapeutas en cuanto a atención primaria y salud comunitaria. Bueno, soy fisioterapeuta de atención primaria desde el año 90. Considero que la fisioterapia, por supuesto, que ha cambiado en general, pero en la atención primaria seguimos todavía en crecimiento importante, y esto, bueno, como bien ha presentado Monse, simplemente es un proyecto innovador que se está llevando a cabo en Canarias, impulsando poco a poco desde el Servicio Canario de Salud, donde el fisioterapeuta en atención primaria no trabaja ya en unidades o salas de fisioterapia, sino hace su labor asistencial
fundamentalmente ubicado en una consulta, igual que el médico, igual que el propio enfermero, ¿vale? Otros profesionales que participan. Cuando me invitaron a dar esta ponencia con ustedes, lógicamente no quería desarrollarla fundamentalmente insistiendo en cuál sería el abordaje desde la fisioterapia, no solamente a nivel valoración o a nivel tratamiento, sino realmente quería dar un enfoque con creo que desde mi punto de vista, una serie de iniciativas que se están trabajando de forma muy dispar por toda España, incluso también en el extranjero, dentro del mundo de la fisioterapia, de cómo abordar realmente diferentes patologías o diferentes problemas de salud que pueden llegar a presentar, bueno, pues en el hábito diario de cualquier profesional de la fisioterapia, ¿vale? Me gusta siempre empezar cualquier ponencia con frases que un poco van en relación a lo que yo considero que quiero plasmar un poco en mi presentación. Por supuesto, la motivación no son frases mías, son copiadas, por supuesto, podemos decir que es la chispa de nuestras ideas, que siempre combinada con unas dosis de creatividad o de adaptación, el resultado va a llegar a ser bastante explosivo. Y tener claro también, y me aplico yo y nos debemos aplicar todos, que no se aprenda a caminar siguiendo siempre las reglas, sino se aprende caminando y cayendo a muchas veces de forma casi continua, ¿vale? Bueno, pues las enfermedades reumáticas, tanto el Colegio Americano de Reumatología como el Instituto Nacional de Artritis o Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel nos dice que las enfermedades reumáticas en general suelen ser de curso crónico, sistémica, y suelen tener normalmente una naturaleza autoinmune, que suelen normalmente involucrar a articulaciones sinoviales e incluso a algunos órganos también, como la piel o las vísceras. Tiene una serie de características normalmente importantes, que suele ser lo que es la artritis como un proceso inflamatorio de las articulaciones y también de la sinovitis, ¿vale? Normalmente puede afectar o suele afectar a rodillas, tobillos, codos, hombros, en las manos también y en las muñecas, e incluso puede llegar a afectar en algunos casos a lo que es el esqueleto axial. Los síntomas que se han descrito suelen ser normalmente diversos, desde una rigidez matinal, la fatiga, el dolor, algún tipo de discapacidad funcional, cuadros también psicológicos como puede ser depresivos e incluso nódulos articulares también. Suelen afectar, por tanto, a la persona no solamente en el campo funcional, sino también en el campo emocional, lo que implica realmente un impacto importante en la salud de esos usuarios que la padecen, e incluso también llevando a cabo una limitación en el propio autocuidado y en cualquier tipo de desempeño ocupacional que puede llevar acarreado el problema de salud, ¿no? Y todo eso, lógicamente, va a llevar a llevar una afectación realmente de lo que es la economía familiar. Otro factor importante a tener en cuenta a la hora de abordar este tipo de problemas en atención primaria. Se ha descrito también que la incidencia mayor de este tipo de trastornos suele ser en mayor en mujeres, en una proporción de 3:1, pero bueno, que también dependiendo un poco de cada uno de los cuadros de enfermedades reumáticas, podemos variar un poco también esa incidencia. A la hora de hacer una revisión realmente de los estudios que puedan estar publicados en cuanto a la intervención del fisioterapeuta en el manejo de la artritis reumatoide, bueno, pues he conseguido unos cuantos, que lo que yo considero que son como un poco más relevantes. En primer lugar, una revisión que se hace en cuanto al manejo del paciente con artritis reumatoide, y en esa revisión de diferentes ensayos clínicos aleatorios se pudo observar que el ejercicio terapéutico es el que tiene mayor impacto o un impacto significativo en la capacidad funcional en cuanto a las funciones que el uso de agentes físicos no mostró una diferencia significativa entre los grupos que se hicieron, el grupo control y el grupo de propio, pero sí a lo mejor se vieron más efectos al comienzo y al final de la intervención de estos agentes físicos, e incluso describen ya en este mismo estudio como el uso del tai chi como una técnica alternativa
pues parece que puede tener alguna cierta evidencia tanto a nivel con mejoría a nivel físico como a nivel también mental. Manifiestan ya en este estudio como pendiente de una posible evolución, es del 2017, como una intervención de actividad física incluso basada en Internet con algún tipo de supervisión individualizada, también podría llegar a tener buenos resultados en cuanto al afrontamiento del abordaje de fisioterapia de este tipo de pacientes. Otros estudios de la influencia de la fisioterapia sobre el estado de salud y la calidad de vida del paciente, se puede observar que se aplica un tratamiento fisioterápico individual con fundamentalmente basado en técnicas manuales, y se va a observar que después de 1 o 2 sesiones a la semana durante 6 meses, los resultados concluyen que no hay realmente una eficacia de la fisioterapia desde el punto de vista de técnicas manuales, y sin embargo, en todo caso, en el mejor de los casos, lo que apuntaba simplemente es una disminución de la rigidez matinal o incluso del dolor, en el mejor de los casos. Y por último, tenemos otro estudio también sobre los beneficios ya más específicos del ejercicio físico en el abordaje de este tipo de usuarios, y en este caso, pues lógicamente se debe recomendar, tenemos todos claro que debemos recomendar la práctica de ejercicio justamente teniendo en cuenta las propias necesidades de ese usuario y en el momento que está pasando ese usuario, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental también o psicológico, en cuanto a su limitación en ambos aspectos, ¿vale? Debe recibir, como conclusión final de esta publicación, debe recibir en todo momento un programa de ejercicio físico de forma personalizada. Son muchos los estudios que se han ido publicando a lo largo del tiempo de los efectos, de los beneficios, al fin y al cabo, que tiene el ejercicio físico en el tratamiento o en el abordaje desde fisioterapia de cualquier tipo de problema reumatológico, en especial de la artritis, porque se ha demostrado que no solamente ayuda a reducir el dolor específico articular y esa rigidez matutina, va a ayudar también a prevenir las deformaciones, mantiene o ayuda a mantener la postura correcta, también ayuda a mantener y a mejorar la movilidad, la fuerza y la flexibilidad, y lógicamente también va a ayudar a mejorar la condición fundamentalmente a nivel también psicosocial, la integración al fin y al cabo. Pero bueno, la pregunta que yo creo que todos nos hacemos siempre es, vale, tengo claro que un programa individualizado de ejercicio físico en el usuario que acude a nosotros con algún problema de artritis, sabemos, bueno, que debemos saber cómo tenemos que abordarlo, pero la gran pregunta que nos hacemos todos es por qué los pacientes, una vez terminan el aprendizaje o las sesiones determinadas que acuden con el fisioterapeuta, deja de practicar. ¿Cómo se está estudiando realmente la adherencia a esa práctica de ejercicio, no solamente de este tipo de usuarios que estamos hablando en concreto, sino en general en la fisioterapia, ¿vale? Se supone también que como fisioterapeuta, una de nuestras funciones, como vamos a llamarlo terapeutas del movimiento, debemos de promover esa adherencia, pues intentando hacer como abordajes basados lógicamente en el ejercicio físico. Y antes de seguir, creo que es interesante hacer una autocrítica realmente de qué es lo que estamos realizando hasta ahora, o considero que, bueno, hablo de mi particular, que podemos haber estado realizando de una forma incorrecta. Creo que uno de los grandes fallos que cometemos los fisioterapeutas en la consulta, en la atención primaria, es que nosotros solemos tener en cuenta cuáles son las expectativas o los objetivos y preferencias del usuario. Es importante tener claro que a veces nuestros objetivos no coinciden realmente con los propios objetivos que se ha planteado hasta ahora el propio usuario. A veces también no explicamos de forma clara los ejercicios o las pautas que deben seguir en ese programa que se supone que estamos instaurando con ellos. No expresamos muchísimas veces seguridad cuando hablamos, no nos estamos creyendo ni siquiera de lo que estamos intentando conseguir con ese usuario, no encontramos tampoco muchísimas veces la motivación de ese usuario de una forma adecuada, queremos imponer muchísimas veces porque nos basamos en la evidencia científica y queremos imponer nuestros criterios sin que a veces coincidan realmente con las necesidades que el paciente puede manifestar. No solemos dedicar muchísimo tiempo a reforzar esos comportamientos que pueden haber
dispositivos ya en ese propio usuario, sino intentamos que sea todo desde cero y no dedicamos el tiempo suficiente muchísimas veces a explicar al usuario cuál es el problema de salud o qué implica su problema de salud, a pesar de que el que manifiesta los síntomas o el que manifiesta el problema realmente sea el propio paciente. Son algunos, podrán surgir muchísimos más que pueden ser causas de que no tengamos una buena adherencia a nuestros abordajes desde el punto de vista de la fisioterapia basada en el ejercicio físico con este tipo de usuarios de patología crónica. Según la Organización Mundial de la Salud, son los individuos y las comunidades las que necesitan desarrollar realmente habilidades, tener acceso a la información y a los recursos, lógicamente, en todo momento. Así como esos mismos individuos y comunidades deben de tener la oportunidad de poder participar e influir incluso en los factores que afectan a su salud y a su bienestar. Todos sabemos que muchísimas veces salen políticas sanitarias determinadas que no tienen nada que ver con la realidad o con nuestra realidad de la zona básica en la cual estamos trabajando. La situación actual realmente es que el paciente cada vez demanda más información, demanda mayor control y mejor accesibilidad a tratamientos o abordajes desde todos los puntos de vista, no solamente el médico y enfermero, sino también desde el punto de vista de fisioterapia. Sin embargo, los sistemas sanitarios se centran fundamentalmente en procesos asistenciales y en los costes que pueden llevar asociados cada uno de esos procesos asistenciales. Considero desde mi punto de vista que la situación necesaria es un nuevo enfoque realmente que garantice una atención integral, continua y personalizada, una utilización más eficiente de los recursos de los que dispone cada una de las zonas básicas o comunidades donde estemos trabajando y, lógicamente, favorecer ese empoderamiento del paciente que sea, al fin y al cabo, el responsable último de cómo abordar o cómo tratar su problema de salud. Creo que ahora mismo, siglo XXI, en la fecha que estamos, la base fundamental de cualquier abordaje en una patología crónica tiene que estar fundamentalmente enfocada hacia empoderar al paciente. Empoderar, que no significa darle el poder, que sea un poder autocrático total y que hagamos lo que diga él, pero sí es verdad que él tiene que ser al final el que toma la última decisión y el que se supone que va a definir cuál va a ser el final de su participación en el proceso, ¿vale? Por eso es súper importante y cada vez van más enfocadas los abordajes a los pacientes a través de la comunicación entre el fisioterapeuta y el paciente para mejorar esa alianza terapéutica que tenemos que ser claros en todo momento y conseguir el uso racional de los recursos y que el paciente al fin y al cabo consiga una mejora en su estado de salud. Debemos abandonar la fisioterapia paternalista y para eso necesitamos un deseo de poder transformarla. Para eso vamos a necesitar un proceso realmente de decisiones compartidas con el usuario. Por un lado, vamos a colocar a ese paciente a darle un poder a ese paciente y vamos a colocarlo realmente en la posición central de ese sistema de salud. Necesitamos de un modelo de comunicación eficaz, con técnicas, lógicamente, que nos ayuden a saber utilizar esas habilidades de comunicación. Tenemos que seguir informando y formando también, no damos el mensaje ahí se queda, sino formar al paciente a través de diferentes estrategias y un objetivo realmente de consulta de fisioterapia unido a un empoderamiento y a una educación como herramientas eficientes y básicas que debe tener todo objetivo de abordaje de cualquier paciente crónico en la consulta de fisioterapia. La OMS, otra vez hago referencia, ya desde el año 2003 nos habla de la necesidad de complementar cualquier consejo de cualquier profesional sanitario con alguna estrategia que nos ayude a conseguir comportamientos a largo plazo, siempre por parte del paciente, ¿no? Para eso tenemos diferentes opciones. Hay un término que está bastante en uso desde hace unas cuantas décadas ya, que es el coaching de salud. Coach, que lo podemos traducir como cada uno quiera traducirlo, que cada uno tenga el concepto que tiene metido realmente o ha aprendido, que no viene a ser más sino una cantidad o una posibilidad de diferentes intervenciones
donde vamos a intentar mejorar los comportamientos del paciente, los riesgos de salud que pueda tener y fomentar el autocuidado de cualquier tipo de enfermedad, siempre de la forma más efectiva económicamente, lógicamente. Se puede decir que consiste en un método que va a llevar el dirigir, el instruir y entrenar a una persona o a un grupo de personas con el objetivo de conseguir alguna meta a desarrollar y a desarrollar habilidades de forma específica. Este coach o esta forma de abordar el cambio de hábito o mejorar o fomentar una mayor salud en los usuarios va a facilitar de esta forma que el paciente aprenda normalmente de sí mismo e incluso que pueda aprender de otros pacientes que estén pasando o que hayan pasado por el mismo proceso, utilizando como herramientas principales las preguntas de forma abierta y la escucha activa, que creo que es una de las grandes asignaturas que también tenemos que tener todos pendientes de casi la mayoría de profesionales sanitarios. A modo resumen, simplemente decirle que hay un autor que hago referencia en la presentación, que ha diferenciado un poco lo que podría ser lo que hemos desarrollado hasta ahora nosotros como expertos en fisioterapia y la diferencia que podría haber de características con lo que deberíamos de poder llegar a conseguir, llamándolo coach o llamándolo como ustedes quieran llamarlo, da igual, ¿vale? Se supone que nosotros como expertos hasta ahora en fisioterapia vamos a tratar al paciente, vamos a educarlo, educamos al paciente en el mejor de los casos, tratamos siempre de dar respuesta a dar solución a todas las posibles preguntas que puedan haber. Nos solemos centrar normalmente en el problema de salud por el que lo han derivado a fisioterapia, damos consejos de forma continua y confiamos fundamentalmente en el conocimiento, o el paciente suele confiar en el conocimiento que tenemos como profesionales sanitarios. Hacia lo que yo entiendo que deberíamos de dirigirnos de forma progresiva es que debemos ayudar lógicamente al paciente, pero para ayudarse a sí mismo. No es dar las soluciones de forma continua, sino darle herramientas y estrategias para que él mismo se pueda ayudar. Debemos aumentar la motivación y la confianza del paciente en sí mismo, ayudar al paciente a que encuentre sus propias respuestas, a base mucho, lógicamente, de diferentes técnicas de comunicación, centrarse en lo que está funcionando bien, que no sé si es un problema mío o es lo que he heredado por lo que he ido aprendiendo. Tenemos la costumbre siempre de centrarnos en lo que no puede hacer, nunca nos centramos en lo que también puede hacer. Debemos de colaborar justamente con el usuario, pero no somos los responsables de su problema de salud, y confiar lógicamente en la capacidad de autoconocimiento que puede manifestar el usuario e incluso en ese aspecto de introspección, de poder analizar y poder solucionar los diferentes procesos que pueda ir desarrollando a lo largo de la evolución de su problema de salud. Como principales habilidades que podemos tener los fisioterapeutas en nuestra consulta diaria, lógicamente, como dije antes, debemos fomentar ese vínculo entre el paciente y el fisioterapeuta como la primera herramienta que tenemos que utilizar, el primer objetivo que tenemos que intentar desarrollar, y podemos utilizar técnicas de escucha activa, lógicamente la empatía, como intentar, como por definición es intentar ponernos en algún momento en el lugar de ese usuario, usar las preguntas abiertas y en todo momento usar el feedback de toda la información que estamos manejando justamente con el usuario para poder compartirla y poder expresar si estamos en el camino correcto o no estamos. Como reflexión, si quiero decirlo, es que normalmente es más fácil alcanzar un objetivo cuando se hace un seguimiento del objetivo inicial. Como está desarrollada la sanidad ahora mismo a nivel público en atención primaria, abordamos al paciente cuando tiene un problema de salud y es derivado a fisioterapia, termina o cumple objetivos o no los cumple, dependiendo si hemos conseguido cumplirlos, el paciente desaparece del sistema y no volvemos a verlo hasta que no sea derivado por otro problema. Una de las habilidades que ahora mismo en el proyecto de consulta tenemos, que el fisioterapeuta podrá marcar, y más en una patología crónica, podrá marcar tantas visitas o consultas de forma presencial o telefónica, considero oportunos para mantener la evolución.
se ha estudiado, lógicamente, gracias al uso de las nuevas tecnologías, se están estudiando las posibilidades de mantener ese contacto con los usuarios para ir mejorando cada una de esas habilidades que se supone que estamos desarrollando o trabajando junto con el usuario. Para terminar, decirles que termino también con una frase donde creo que la motivación es el arte de conseguir que la gente haga lo que quieres que hagan, porque quieren hacerlo realmente, no porque se lo estoy imponiendo de ninguna forma. He intentado dar una pincelada de lo que sería un poco, no el abordaje en sí desde lo que consideramos fisioterapia, sino esta parte que para mí también es fisioterapia, que creo que es la asignatura pendiente que tenemos que desarrollar desde un modelo, lógicamente, cambiante de lo que realmente estamos desarrollando hasta ahora. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jerónimo. Agradecerte tu exposición. Yo siempre digo que los fisioterapeutas tenemos que dar un paso más allá de lo que sabemos hacer, porque sabemos hacer más cosas y no las practicamos. La habilidad comunicativa debe ser un eje primordial, ¿no?, de todos los fisioterapeutas, y dejaremos paso pues al final de la exposición ahora que nos va a llevar María Eugenia para que pueda los participantes de este webinar poder hacerte preguntas por el chat, que seguramente muchos de ellos tienen. Yo personalmente ya me he cuestionado alguna, ¿no? Muchas gracias, Jerónimo. Vamos a dar paso pues a María Eugenia Sánchez Llanos. Es vicepresidenta de la Sociedad Filial de Atención Primaria y Salud Comunitaria de la Asociación Española de Fisioterapeutas, y a más no complementa bastante sus tareas, que es la presidenta también del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Extremadura. Ella nos va a llevar al abordaje de lo que es este congreso que se va a llevar en Cáceres, y nos va a explicar un poquito el desarrollo a nivel de atención primaria, del bloque de atención primaria de este congreso. Muchas gracias, María Eugenia, adelante. Hola, buenas tardes. Pues bueno, gracias a Jerónimo, gracias Monse por tu presentación, y gracias a todos los compañeros que estáis conectados a esta webinar por emplear un ratito de vuestro tiempo en interesaros y en trabajar por nuestra profesión en atención primaria, que, como ha dicho Jerónimo, hay mucho también que avanzar, que mejorar y que cambiar, y que eso va a ser trabajo de todos nosotros, nadie nos lo va a dar hecho. Entonces, todos los fisioterapeutas que trabajamos en atención primaria o que estamos interesados en este ámbito, tenemos que poner nuestro empeño y nuestro esfuerzo en que las cosas mejoren en fisioterapia, en atención primaria, por beneficio de los pacientes sobre todo, y por avanzar, y beneficio también de nuestra profesión. Así es que muchísimas gracias a todos. Mirad, antes de hablaros brevemente, voy a ser muy breve del congreso, daros unas pinceladas de lo que va a consistir el bloque de atención primaria y por qué. Pues a lo largo de la webinar se me ha ocurrido que os puede resultar muy interesante una guía. Voy a compartir la pantalla, una guía que hemos elaborado desde el Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura, ¿vale?, que la tenéis en la web del Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura. Está abierta para todos vosotros, para todos los que la queráis consultar. ¿Vale? Es una guía de práctica clínica sobre el abordaje fisioterápico en la espondiloartritis. Está completamente actualizada y basada principalmente en los temas de... Si alguien está hablando con el micro abierto, por favor, que lo oigo y no me... Vale, gracias. Que está basado en muchos distintos ámbitos de lo que es nuestro enfoque de intervención de fisioterapia, pero sobre todo muy, muy extensamente en temas de ejercicio terapéutico diseñados e indicados para cada fase de la enfermedad o cada síntoma, y es muy interesante. Yo os aconsejo que, si queréis entrar en nuestra página y descargarla, la tenéis a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Y ya una vez comentado esto, por si os resulta interesante, pues os quiero hablar un poquito del programa del Congreso Nacional de Fisioterapia, que se va a desarrollar en Cáceres durante los días 24 y 25 de noviembre. ¿Vale? Versa sobre especialidades en fisioterapia,
que como sabéis es fundamental también que se desarrollen de manera oficial y se reconozcan, porque de hecho especialistas o expertos ya casi todos somos en algún campo de los que nos interesan más o nos gustan más, nos hemos ido formando, pero tenemos que llegar a conseguir que esas especialidades estén reconocidas a nivel oficial y podamos ser fisioterapeutas especialistas en el ámbito que más nos guste, sin por eso, por supuesto, dejar de poder intervenir como fisioterapeutas en todos los campos que nuestra profesión puede aportar beneficios, ¿no? Entonces, como veis, en el programa se enfoca en 16 bloques temáticos de las distintas especialidades en fisioterapia, gracias a la participación de las sociedades filiales de la Asociación Española de Fisioterapeutas. Que Perdón, también María Eugenia, ¿puedes maximizar tu pantalla para que lo veamos todos más clarito? Perdón. ¿Habéis visto lo de la guía? Sí, sí, pero ahí en ese, bueno, o déjalo, no sé si lo ven todo. ¿Que lo veis pequeño? Lo vemos un poco, sí, tendrías que maximizarlo, pero bueno, es igual, no te preocupes. Está maximizada, yo creo, ¿eh, María? Vale. Bueno, pues como os Perdón. decía, pues las 16 bloques temáticos de sociedades representadas por las distintas sociedades filiales de la Asociación Española de Fisioterapeutas, que pues también os informo que si sois socios de AEF podéis elegir 3 filiales de manera gratuita y supongo que seréis socios de la nuestra, de la de atención primaria y salud comunitaria, y si no, pues por favor entráis en la web de AEF y os afiliáis a la filial de atención primaria, que es si sois socios AEF, es de manera gratuita, ¿vale? Entonces, a ver, si entramos en el bloque temático de la atención primaria dentro de este congreso, bueno, en primer lugar quiero agradecer, no sé si aquí hay personas que hayáis presentado comunicaciones al congreso, y si no, también agradecer en general a los compañeros fisioterapeutas que han presentado comunicaciones para este congreso, porque el bloque de atención primaria ha sido uno de los bloques que más comunicaciones hemos recibido, con lo cual, bueno, pues también es un motivo de satisfacción enorme, porque vemos que hay un número importante de fisioterapeutas interesados en este ámbito, en este campo, que la verdad, una vez que te metes y empiezas a trabajar en él, aunque hay muchas dificultades y no es fácil por muchos motivos, pero es algo apasionante, ¿no? Por lo cerca que estás del paciente, por organizarte un poco tu trabajo como tú quieres, por proporcionarles ese seguimiento, ese apoyo y estar cerca de ellos en su ámbito pues de vida, ¿no? En su entorno donde vive el paciente y donde desarrolla su actividad diaria. Entonces, mirar, nosotros hemos querido darle a este bloque temático dos enfoques principales. Por una parte, la consulta de fisioterapia, la capacidad resolutiva de la consulta de fisioterapia y por qué es importante, y por otra parte, el aspecto de la salud comunitaria, donde tenemos que avanzar y tenemos que implementarnos y tenemos que estar con el resto de los profesionales del equipo. Bien, pues entonces tenemos el siguiente bloque temático. Hay un taller el viernes 24 sobre el taller más ágil, abordaje de la fragilidad con un enfoque comunitario, que lo desarrollará Luis Soto, un compañero fisioterapeuta catalán con experiencia en el abordaje de la fragilidad, y darle ese enfoque comunitario de cuando un paciente puede pasar a hacer unas actividades dentro de la comunidad que nosotros le podemos recomendar o le podemos recomendar u orientar, haciendo pues un mapeo de activos previos y saber dónde podemos enfocar esos pacientes. Tenemos un curso precongreso con Federico Montero, que os voy a decir de él, seguro que todos lo conocéis, pues sobre las necesidades de implantar las estrategias de afrontamiento activo en el dolor persistente dentro de las unidades, las consultas de atención primaria, o de crear propias unidades de afrontamiento del dolor. Después, el sábado, tenemos una mesa sobre atención primaria muy interesante, porque aquí es donde va a haber 3 compañeros que principalmente van a enfocar lo que debería ser la consulta de atención primaria. Por una parte, la consulta demanda,
que la expondrá Virginia Moreno, que es una compañera de fisioterapeuta de aquí de Extremadura, que es uno de los sitios donde está pensado implantarse el proyecto piloto de la consulta a demanda, es decir, lo que se conoce también como acceso directo. ¿Por qué procesos puede pedir cita un paciente directamente con un fisioterapeuta? Porque somos el único profesional sanitario, por lo menos aquí en Extremadura, donde el paciente al que el paciente no puede pedir cita directamente. Nos llegan los pacientes derivados pues de médicos de familia o de algunos especialistas hospitalarios. Bien, pues la importancia de que el paciente pueda pedir cita con el fisioterapeuta, cómo debe hacerlo, qué banderas rojas tenemos que conocer para poder aceptar o no directamente ciertas patologías. Después hablará Jerónimo, que lo acabáis de conocer, con la consulta resolutiva en fisioterapia, lo que él dice, tener una consulta donde resolver problemas al paciente, tampoco es necesario una sala de fisioterapia siempre para trabajar, ¿vale? Nos dará el enfoque de lo que están haciendo en Canarias, que nos parece un proyecto muy interesante. Y después, pues también intervendrá Paula Areso con la importancia de la comunicación en la consulta de fisioterapia. Lo que le digamos al paciente, cómo se lo digamos, puede ayudarnos mucho desde el primer momento en que ese paciente se encuentra delante de nosotros en la consulta. Y después habrá otra parte también más enfocada a la comunitaria dentro de esa mesa, con una ponencia de Sandra García, que es una compañera fisioterapeuta de Castilla-La Mancha, de la zona de Talavera, del área de salud de Talavera, donde están desarrollando programas de intervención comunitaria en distintos aspectos de la sociedad, ¿no? Abordando distintas patologías con ese enfoque comunitario. Y por último, en esa mesa, pues intervendrá José Ramón Sáez Llamosas, que también es un compañero de nuestra filial, es fisioterapeuta del Servicio de Salud de Castilla y León, trabaja en Valladolid y es responsable de programas de atención a la fragilidad del Ministerio en su implantación en Castilla y León. El tema de la fragilidad, no sé si sabéis, supongo que sí, que es uno de los puntos donde el Ministerio de Sanidad está poniendo, diríamos, su punto de vista o enfocando la atención a la fragilidad por el problema que aparece como gasto sanitario y como necesidad de intervención de muchos profesionales. Entonces, el fisioterapeuta en abordaje de la fragilidad es fundamental y, por supuesto, en atención primaria es una de las piezas claves a abordar. Se están creando incluso sus direcciones dentro de atención primaria para enfocar estos tratamientos, este abordaje de la fragilidad. Y ahí tenemos que luchar por estar incluidos los fisioterapeutas y por hacer ese enfoque, en principio, diríamos, de valoración de esa situación de fragilidad, pero luego muy hilado con el enfoque comunitario que os comentaba del taller que nos haría Luis Soto. Y después tenemos unos talleres muy interesantes de atención comunitaria, ¿vale? Que van a desarrollar médicos de familia, de atención primaria y salud comunitaria del Servicio Extremeño de Salud, que están formando parte de la PACAP aquí en Extremadura y que han formado parte también muchos de ellos del desarrollo de la estrategia de salud comunitaria de Extremadura. Entonces, para intervenir en salud comunitaria es fundamental una formación y un conocimiento de qué es realmente la salud comunitaria. Tenemos que saber qué son los determinantes sociales, tenemos que saber cómo hacer un sociograma, cómo hacer un mapeo de recursos, cuáles son las herramientas para realizar un mapeo de recursos y de activos y cómo podemos trabajar con todos los recursos comunitarios que tenemos en el ámbito donde trabajamos. Entonces, en esto nos va a ayudar mucho este taller que se llama Habiliferia, porque pues es como una feria de habilidades donde se nos va a mostrar cómo podemos empezar a trabajar y cómo podemos hacer cosas en el campo de la salud comunitaria, porque la salud comunitaria no es ponernos a trabajar con un grupo de personas a enseñarle una serie de ejercicios o de educación sanitaria, no solamente es eso, es algo muchísimo más amplio, es trabajar realmente con la comunidad y para eso este taller va a ser muy, muy interesante.
Entonces yo, bueno, pues lo que os quería transmitir es la ilusión que hemos puesto desde la filial de Atención Primaria y Salud Comunitaria en montar este bloque temático. Deciros que de verdad me parece muy interesante para el desarrollo de nuestro trabajo en atención primaria y, por supuesto, animaros a venir y a participar en este congreso, porque aparte de esto, pues si le echáis un vistazo a la página web, veréis que hay contenido súper interesante para todos los fisioterapeutas, independientemente del ámbito en el que nos movamos. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias por escucharme, por estar aquí, y eso es lo que yo os quería transmitir, ¿de acuerdo? Así es que ya por mi parte no os quito más tiempo y empezaríamos el turno de preguntas que moderará Monse, pues respecto a todo lo que habéis escuchado en la webinar. Os dejo ya de compartir la pantalla y gracias a todos. Muchas gracias, María Eugenia. Gracias por la amplia exposición que has hecho sobre el Congreso y la presentación de esta guía tan interesante para los fisioterapeutas de atención primaria. Y teníamos alguna pregunta ya en el chat, en el cual, bueno, yo creo que van algunas dirigidas ya directamente a Jerónimo, ¿de acuerdo? Que sería, buenas tardes, el tratamiento de TENS combinado con crioterapia realizan para artritis. O sea, la pregunta es si se utiliza el TENS juntamente con crioterapia para poder hacer el tratamiento a las artritis, ¿no? Se refiere, pues, que en Bolivia lo aplican. Si tenemos experiencia en este tema, Jerónimo. Los tratamientos que se pueden hacer o que se están haciendo de forma casi regular en cualquier ámbito sanitario, tanto hospitalario como primaria, en el caso de las artritis, es bastante diferente. Yo creo que dependen un poco del profesional que lo reciba, abordará desde un aspecto más puntual para tratar los síntomas, a intentar mejorar los síntomas en ese momento, que realmente yo quería enfocarlo un poco más a que el abordaje como patología crónica, el abordaje más referido a cómo podemos conseguir, aparte de que es importante, pues podría ser importante mejorar la sintomatología de forma inicial, también es importante que es una patología crónica, con lo cual no se va a quitar, se mejorarán los síntomas en el momento que apliquemos el tratamiento, pero son pacientes o usuarios reincidentes por el mismo problema de salud y tenemos que buscar estrategias para intentar que no repitan o no reiteren demasiado la derivación hacia nosotros de ese mismo problema de salud. O sea que yo no estoy ni en contra ni a favor, sé que se hacen tratamientos enfocados hoy por hoy directamente al ejercicio físico, como el estudio que marcaba justamente que les planteé al principio, decía ese estudio que la evidencia no remarca que cualquier tipo de agente físico pueda ser capaz de, a largo plazo, lógicamente, pero sí a corto plazo. En el mejor de los casos mejoraba algo la rigidez matutina y mejoraba un poco su funcionalidad, pero sabemos que desde que se deja de aplicar puede otra vez volver la misma sintomatología. Gracias, Jerónimo, y gracias, compañero desde Bolivia, de acuerdo, de la pregunta que has formulado. Tenemos otra pregunta que no va relacionada tanto con el tema, sino que nos preguntan cómo podríamos acceder a esta grabación que estamos haciendo. Tener en cuenta que la Asociación Española de Fisioterapeutas de Atención Primaria Comunitaria tiene un YouTube vinculado a esta filial, en el cual nosotros subimos todas estas grabaciones que hacemos de webinars. Pero aparte, la Asociación Española de Fisioterapeutas de España tiene su página web donde también subimos las grabaciones de todos los webinars y todas las acciones que se hacen, ¿de acuerdo? Otra pregunta que nos hacen, ¿cómo haríais para abordar los pacientes que entienden que un tratamiento de fisioterapia es electroterapia? Y te dice claramente, es que el ejercicio para esto que yo tengo no me sirve. Bueno, eso como que es lo normal cuando intentas pactar con un paciente cualquier tipo de abordaje que no sea el que está acostumbrado a recibir, pues lógicamente cuesta y no es fácil. Por eso creo que la base al fin y al cabo de cualquier técnica, de cualquier aplicación, de cualquier abordaje que pueda hacer cualquier fisioterapeuta a nivel pauta de tratamiento, creo que la base para poder llegar a eso tiene que ser siempre un buen abordaje inicial del paciente. No sabemos muchas veces
ni el tipo de paciente que tenemos enfrente, porque desde el primer día estamos ya abordándolo para tratarlo. Creo que es importantísimo y para eso está la consulta de fisioterapia, y uno de los sentimientos de crear en este proyecto aquí en Canarias de la consulta de fisioterapia, yo que te llevo trabajando más de 30 años en una unidad de fisioterapia de atención primaria, decirles que estaba harto de que cada vez que tenía que hacer una valoración del paciente tenía que enfrentarme en los primeros días a conocer a ese paciente, lo que repercutía en su problema de salud. Una cortina nos separaba del resto de pacientes y de compañeros, con lo cual la intimidad ahí se perdía un poco. Entonces yo creo que es importante para saber abordar o cuando el paciente te demanda que lo que le han hecho hasta ahora le ha funcionado la electroterapia, ¿vale? Puede ser que a lo mejor el objetivo que yo me planteé, una vez mi objetivo me lo planteé después de una buena valoración y un buen conocimiento de qué tipo de paciente tengo enfrente, puede ser que a lo mejor yo también me planteé utilizar la electroterapia en un momento puntual, pero sí siempre referirnos a que antes que nada hay que abordarlo desde un aspecto evaluativo, valoración integral de su usuario en todos los aspectos que nos pueden repercutir en su problema de salud, y posteriormente ya negociaremos y pactaremos con el paciente, nosotros siempre haciendo referencia a la evidencia científica y ellos pautando o ellos intentando bueno, pues dar su opinión también y tenerla en cuenta con una escucha activa de lo que el paciente puede llegar a querer. No es cambiar la opinión de nadie, sino simplemente hacerle ver una parte o un abordaje que a lo mejor el paciente realmente podría desconocer. ¿Vale? No sé si he contestado a la pregunta. Muchas gracias, Jerónimo. Hay un tema que no sé si va tan vinculado a ti o un poquito que podría responder yo personalmente o la asociación propiamente, ¿no? Preguntan que cómo se puede hacer el seguimiento de los pacientes más allá del teléfono, ¿no? Y pregunta, ¿hay alguna app o aplicación web como YourFisio que pueda ser utilizada en el sistema sanitario público? ¿Puedo contestar yo? ¿Puedes contestar tú? Como tú O los prefieras, dos. Jerónimo. No, O los contesta dos. tú si quieres. Contesta, da igual. No, bueno, en principio la aplicación YourFisio sí que nace para ser aplicada en el sistema privado, ¿no? Las consultas privadas, que es un buen sistema que bueno, nos da muchas herramientas. En cuanto al sistema público, el problema que tenemos es que cada comunidad tiene su sistema de atención al usuario o al paciente. O sea, cada uno tiene la aplicación, ¿no? Su historia clínica particular, o aunque sea compartida por la propia comunidad, pero no hay, de momento, no se ha unificado la historia clínica compartida a nivel nacional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en cada comunidad hay gente que, aparte de tener la propia consulta telefónica, a partir de la historia clínica que tiene el paciente, hay una manera de poder contactar por videoconferencia con este paciente. O sea, se puede hacer una consulta virtual con videoconferencia con el paciente, siempre y cuando el paciente tenga acceso también a poder tener la herramienta oportuna técnica para poder hacer esta conexión. Hay varias variables dentro de la historia clínica. No es solo el teléfono, si también utilizan con los pacientes que tienen SMS, las historias clínicas también permiten tener un diálogo por SMS con ese paciente. Por lo tanto, se puede utilizar también como seguimiento para hacerlo. ¿Esto pasa en todas las comunidades autónomas de España? Pues ahí está el Ministerio intentando implementar, ¿no?, una historia compartida a nivel nacional para que puedan tener la aplicación para poder hacer estos seguimientos a los pacientes. Perdona que me haya incluido en el tema, Jerónimo, Sí, pero por si supuesto, puedes para añadir todo. algo más, pues Y te lo vamos a ver, agradecería. yo, como está montado por lo menos el Servicio Canario de Salud, sí les digo que a fecha de hoy, o de esta semana, o de este año, no vamos a ver todavía una aplicación, o sea, no se va a instaurar ninguna aplicación que podamos utilizar cualquier profesional dentro de la atención primaria. Sé que se nos han presentado a las diferentes gerencias, se nos han presentado de empresas privadas diferentes formas, no solamente para fisioterapia, sino para cualquier profesional, y formas incluso que desde el propio centro podamos monitorizar cualquier problema de salud que pueda tener, como puede ser niveles de glucosa, el tema respiratorio, cualquier tipo de aspecto respiratorio. O sea, nos han presentado, yo he estado en esas presentaciones, maravillas, hay cosas impresionantes inventadas ya.
pero yo sí sé que en el Sistema Canario de Salud es imposible. Hay una cosa que nos enseñó el COVID, y aquí lo desarrollamos bastante en atención primaria de los fisioterapeutas, que son las videollamadas, ¿no? La conexión, eso como un Zoom, pues, bueno, aquí usamos mucho más el Google Meet, pero bueno, que cualquier tipo de aplicación al fin y al cabo donde te puedas reunir, y llegamos a hacer hasta tratamientos grupales realmente con diferentes pacientes gracias a esa conexión. ¿Qué es lo que está fallando al fin y al cabo, aparte de las aplicaciones? Vale, podemos usar muchas aplicaciones para ponernos en contacto y el teléfono, pero nos faltan datos objetivos. El paciente me puede contar que está mejor, pero no tengo ningún dato objetivo que me corrobore realmente que está mejor. Entonces, es una combinación de aplicaciones unida a algún sistema, lógicamente, que me facilita esa monitorización desde el domicilio o de donde esté ese usuario, para poder confirmar que realmente estamos llegando y estamos consiguiendo algo, ¿vale? Entonces, bueno, sería lo ideal, como tú bien has dicho, vamos, pero que la app, hay unas cuantas ya ahora mismo que están usándose. Bueno, tenemos 3 preguntas y a María Eugenia que también quiere aportar, supongo que que está. Nos quedan 3 preguntas para contestar. María Eugenia, te doy paso a ti para que puedas exponer, supongo que relacionado con el tema que estábamos hablando ahora. Procedemos después a responder las 3 preguntas que nos quedan y daríamos por finalizada el webinar de esta tarde, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Sí, a ver, ya bajo la mano. Gracias, Monse. No, yo solamente decir que supongo que esto va a ser cuestión de tiempo, porque evidentemente es algo que se va a ir implantando y que el sistema público se tendrá que poner las pilas en eso y facilitar el trabajo y poder llegar a más gente de manera más fácil, y se inició con la pandemia, pero yo supongo que esto tiene que seguir adelante y será cuestión de tiempo en cada servicio de salud. Como bien dice Monse, somos 17 comunidades autónomas y cada uno va priorizando unas cosas. Y bueno, nosotros aquí en Extremadura ya lo hemos intentado con Yurfisio, con la anterior Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, que le vio algunas pegas que no nos dijo claramente cuáles eran. Estuvimos en conversaciones por este punto en concreto con la persona que diseñó el programa Yurfisio, porque todos los fisioterapeutas extremeños lo tenemos, y sería poder utilizarlo en nuestras consultas de los sistemas públicos. Pues seguiremos, por nuestra parte, seguiremos insistiendo en que así sea en el Servicio Extremeño de Salud, si nos hacen caso y quieren implantar esa u otra. Pero yo creo que en cuestión de tiempo, eso debe ser una realidad por los beneficios que proporciona, ¿no? Y ya está, nada más esa. Gracias, María Eugenia. Pasamos a formular las 3 preguntas y como veo que van todas relacionadas con Jerónimo, si las quieres ir contestando sucesivamente te lo agradecería, ¿de acuerdo? Vale, en Una cuanto a... es... bueno, yo lo estoy leyendo también, no sé si lo están leyendo Vale, pues todos. perfecto, tú mismo. No, Adelante. si todos tienen acceso realmente, bueno, preguntan si los ratios, con los ratios que tenemos de fisioterapeuta por población adscrita al fin y al cabo que tenemos en España, podemos hacer esos seguimientos a largo plazo. Lógicamente, está estudiado, no lo he descubierto yo, está estudiado que cuando un paciente sabe que tiene un paciente crónico, perdón, sabe que tiene una puerta abierta a un profesional determinado en cuanto a hacer una pregunta o tener una duda, o cómo puedo, un paciente que está entrenado ya, cómo puedo seguir, está demostrado que el beneficio en salud o la sensación, la percepción de ese usuario sobre su salud mejora realmente. Está claro que los ratios no nos acompañan realmente para poderlo hacer. Mi experiencia profesional está en que lógicamente no lo hago con todos los usuarios. Hay usuarios que se implican y que son pacientes realmente activos con los que dejo esa puerta abierta, y hay pacientes donde a lo mejor, que también hay que estudiarlo, a lo mejor resulta que no es el momento. Yo siempre hablo de fisioterapia como una adicción. Hay gente realmente que está en el momento de dejar cualquier tipo de adicción que pueda tener, porque ya está preparado para dejarla, y hay gente que es igual, que se engancha a la fisioterapia y también tiene que buscar el momento realmente de poder desenganchar, de buscar justamente en sus recursos propios, una obligación nuestra de que lo pueda hacer. Pero insisto, sé que los ratios no nos acompañan absolutamente para nada, ¿vale? Cuando hablan de pacientes con sintomatología reumática pero no están diagnosticados porque las pruebas dan negativo,
Lógicamente siempre digo, y es una opinión mía muy personal, esa es la gran diferencia entre lo que el sistema ahora mismo sanitario público sigue utilizando, desde mi punto de vista, un concepto un poco arcaico de lo que es el proceso salud-enfermedad, y creo que lógicamente nosotros la etiqueta que nosotros tenemos que marcar como fisioterapeuta creo que es totalmente muy diferente a ello. Para nosotros lo que nos importa al fin y al cabo no es la etiqueta diagnóstica médica, lo que nos importa es cómo podemos ayudar en la mejora del problema de salud, en la sensación de bienestar o de salud que pueda tener llegar a alguien, con lo cual este proyecto que estamos realizando en Canarias va abordado lógicamente por una derivación de un diagnóstico, pero hay muchísimos pacientes que no cumplen esos diagnósticos, pero también son abordados desde un aspecto más grupal, comunitario, y afrontando siempre que se le tienen que dar indicaciones, se le tienen que dar también pautas, lógicamente, a todo el mundo. Todo el mundo merece tener oportunidad de educar y formarse en el problema que pueda llegar a tener. Y con el tema de consejos nutricionales, yo perdonen, es un tema que yo voy a ser un poco crítico. Entiendo que sí son importantes los consejos nutricionales, pero sí es verdad, los que llevamos, como creo que yo, que llevo 30 y pico años trabajando, nos llevamos viviendo y todavía la vivimos desde el minuto 1, llevamos viviendo el famoso intromisión, el hecho de que otros profesionales estén haciendo un poco la labor de fisioterapia, y creo que uno de los grandes, desde mi punto de vista, me puedo equivocar, de los grandes fallos que estamos cometiendo muchos fisioterapeutas es que estamos introduciéndonos también justamente en un campo que no es nuestro, que es el tema de la nutrición, y efectivamente consejos podemos dar todos como sanitarios, pero no meternos realmente en nosotros ser los que demos o informemos de la suplementación. Creo que hay otros profesionales que lo pueden hacer. Lo que yo he leído, efectivamente, hay un mundo ahí súper interesante que no sé ustedes allí, pero aquí en Canarias no lo está llevando absolutamente nadie. Está como un poco abandonado realmente hasta que no encontremos casos como bastante importantes para que el médico o el enfermero se puedan llegar a introducir. Pero bueno, yo desde el punto de vista de fisioterapia podemos dar consejos, siempre son interesantes, pero no ir más allá de ese consejo, ¿vale? Y por último, la última pregunta es, ahora sí, ya que habláis de etiquetas, ¿qué opinan de la actitud del PAC etiquetado de fibromialgia? ¿Cómo cambiar este chip mental derrotista de los pacientes? Me encanta lo de etiquetado, o sea, la actitud del paciente etiquetado, porque es verdad, es una etiqueta que le han puesto que yo, bueno, ya estaba trabajando como fisio cuando se confirmó o se quiso dar a este síndrome que tenía categoría de síndrome, se le quiso dar como una etiqueta ya de diagnóstico médico, y efectivamente creo que el gran problema es que el sistema de salud es el que está haciendo que este paciente sea derrotista. Realmente el hecho de que cuando le ponen la etiqueta de fibromialgia automáticamente a cualquier consulta, digo médica, digo enfermera, digo de algún fisioterapeuta que presentan algún problema de salud, ya le diga eso es por la fibromialgia, es el que está haciendo realmente que el chip mental de esos pacientes sea derrotista. Aquí sí es verdad que lógicamente mi experiencia personal es que tienes que trabajar quizás con mayor intensidad antes de abordarlo con técnicas fisioterápicas puras. Tienes que abordarlo mucho más desde el campo de la entrevista motivacional, intentar usar algún tipo de habilidad que pueda mejorar justamente después el abordaje ya de la propia fisioterapia en sí. Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias a todos por vuestra participación y asistencia. Y ahora en el chat os hemos dejado el enlace de nuestro YouTube para que cuando finalicemos este webinar podamos subir esta grabación. Aparte de que también encontraréis, de acuerdo, el enlace subido a la página web de la Asociación Española de Fisioterapeutas. Muchas gracias, tenéis el enlace pues en el chat, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hasta pronto. Nos vemos en Cáceres. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Placer. veros. Gracias a todos otra vez. Hasta pronto. Eso, en Cáceres. Os quiero ver en Cáceres a todos, que coman jamón ibérico rico de bellota. Un beso fuerte. Un beso, hasta luego.
Hasta Chao. luego. Chao.